Y vamos a continuar con nuestra serie expositiva del libro de Romanos. Así que hoy vamos a introducirnos al verso 17 hasta el 29. Y la siguiente semana continuaremos con este libro de Romanos. ¿Okay? Vamos entonces a continuar con nuestra serie del libro de Romanos. Quisiera hacer una pregunta. ¿Alguien se acuerda el día en que vino a Cristo? El primer himno fue "Día tan grande no puedo olvidar", ¿verdad? Y yo estaba pensando que a menudo deberíamos recordar más seguido ese día, cuando Cristo nos alcanzó. El otro canto dice que nos amó estando rotos. Pablo es más severo, ¿verdad? En Efesios capítulo 2 él dijo, estando muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, no había nada digno en mí y aún así él me amó. Roto, destruido, yo tenía 7 años cuando él me alcanzó, ¿verdad? Y fue alrededor de una fogata, las mujeres de la iglesia donde mi papá era el pastor estaban cocinando tamales. Creo que por eso no lo olvido, ¿verdad? Porque el pastor que me aconsejó me llevó a los pies de Cristo, me llevó a la cocina y ahí en medio de ese ajetreo de las mujeres haciendo tamales, ahí él me explicó el evangelio. De verdad, hermanos, deberíamos regresar más seguido a ese día cuando Cristo nos alcanzó. Porque cuando nosotros miramos el día en que Él nos tomó, podemos caer de rodillas y darle gracias por habernos amado tal cual éramos, ¿verdad? Muy bien. Así como ha fracasado varias veces el hombre antes de poner sus pies sobre la luna, el hombre siempre ha fracasado en sus vanos intentos de justificarse delante de Dios. La Biblia nos va a demostrar en Romanos, el apóstol Pablo, que no es cuestión de perseverar en el intento hasta por fin lograr agradar a Dios, sino de reconocer que tales intentos han sido, son y seguirán siendo inútiles. No importa lo que el hombre haga, no importa cuán bueno el hombre sea, la Biblia dice que toda su bondad delante de Dios es como un trapo de inmundicia, un trapo de suciedad. Así que no importa cuántos años lo intentemos, nunca podremos agradar a Dios por nuestros propios esfuerzos. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema religión versus transformación. ¿Cuál es la diferencia? Algunos dicen, todos los caminos llevan a Dios. Bueno, hoy vamos a ver si eso es verdad a la luz de la Biblia. Religión versus transformación. La ley de Moisés, conocido como la ley mosaica también, o solo la ley fue dada por el Señor para bendecir a su pueblo. Esa es la razón. Algunos dicen, no, es que si yo empiezo a leer la Biblia, todo me van a prohibir. Bueno, eso es por una mala enseñanza, ¿verdad? La ley fue dada por el Señor, su palabra fue dada por Dios al pueblo de Israel para bendecirlo. Nunca fue dada la ley para hacer carga, para hacer tropiezo, para amargarles la vida, para arruinarles su alegría. Nunca fue dada para eso. La ley vino para bendecir a su pueblo. Sin embargo, lo que debía ser un instrumento de bendición fue el objeto de adoración. Qué tremendo esto. La ley pasó a ser una especie de artefacto protector al que lo poseyera. Hace muchos años yo conocí a una familia que siempre que se subían al auto, abrían la Biblia y la ponían en el tablero. Yo conocí a una familia así. Eso es lo que hizo el pueblo judío con la ley. Ellos se sentían seguros porque tenían la ley del Señor. Esta familia
Se sentían seguros, no por su seguro, ¿verdad?, de auto, sino porque abrían la Biblia y la ponían en el tablero. Y la primera vez que yo vi eso, a mí me sorprendió, nunca lo había visto. Que alguien abriera la Biblia y lo pusiera en su tablero y empezaba a manejar. Más bien yo me siento nervioso cuando no traigo el seguro, ¿verdad? Una época que no pagué seguro 2 años y yo andaba todos los días así nervioso, a ver si alguien me daba, yo le daba a alguien, se arruinó el asunto. Pero esta familia se sentía seguro por abrir su Biblia, ponerla en el tablero. Eso es lo que el pueblo de Israel hizo con la palabra de Dios. La ley pasó a ser una especie de artefacto protector para ellos. Sin embargo, el apóstol Pablo resalta la bendición en Romanos. Él resalta la bendición de que como pueblo tenían al ser poseedores de la ley del Señor, de su palabra. Si bien es cierto que eran un pueblo privilegiado por tener la ley escrita del Señor sobre todas las naciones, pero ese privilegio debía ser usado con responsabilidad, pues el propósito era hacer luz a las naciones. Eso era todo, hermanos. La razón por la cual Dios les dio su ley era para que ellos modelaran como nación cómo se vive bajo la ley del Señor. Para que otras naciones, cuando miraran al pueblo de Israel, dijeran: wow, nosotros queremos ser como esta nación. Para que cuando otros vieran sus matrimonios, dijeran: nosotros queremos ser como los matrimonios judíos. ¿Por qué fracasaron entonces, hermanos? ¿Por qué como nación fracasaron? Esa es la pregunta con la que quiero introducir hoy. ¿Por qué fracasaron como pueblo? Porque el apóstol Pablo les va a decir que como nación, son una nación privilegiada, el pueblo judío, porque tienen la ley del Señor, y va a resaltar una serie de cosas que el apóstol Pablo lo hace tan interesante. Entonces la pregunta es, ¿por qué si tenían la ley del Señor, por qué fracasaron? Bueno, antes de mirar a los judíos, tenemos que mirar también nuestro corazón. ¿Por qué si tenemos la Biblia vivimos como vivimos? Porque es muy fácil mirar al pueblo judío ahorita y decir: ay, sí, pobrecitos, qué miserables. No, ahora quedémonos aquí, no nos vayamos para allá. ¿Por qué si nosotros, siendo cristianos, teniendo la palabra del Señor, por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué está aumentando el divorcio entre los creyentes? ¿Por qué no hay gozo en el corazón de los creyentes? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay alegría? ¿Por qué hay amargura en nuestros corazones si nosotros tenemos la palabra del Señor? Bueno, vamos a ir entonces a la palabra, para que sea la palabra la que responda a esta pregunta. 17, verso 17 del capítulo 2, ahí en Romanos, dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Esta es la razón por la cual ellos fracasaron. Número 1, porque olvidaron el propósito de su elección. Dios los escogió a ellos para que fueran luz a las naciones, para que pudieran modelar cómo formar una familia, para que pudieran modelar cómo ser un matrimonio saludable, para que pudieran modelar cómo instituir un buen gobierno que agrade a Dios, porque el gobierno tiene un propósito, su propósito es agradar a Dios a través de las leyes. Que ahora estemos viviendo una corrupción, eso es otra cosa. Pero Dios dio su palabra para que toda la sociedad funcione, para que las familias funcionen, para que el gobierno funcione, para que los matrimonios funcionen, para que la educación de nuestros hijos funcione. Ese fue el propósito de su ley, para que tengamos una correcta relación con Dios. Pero ellos olvidaron por qué Dios los escogió como nación. En su lugar dieron paso al orgullo y no a la humildad y responsabilidad. O sea, el pueblo judío empezó a decir: nosotros somos el pueblo de Dios, pero vive como el pueblo de Dios. Vamos a Éxodo 19:6, es el texto que vamos a revisar aquí.
Génesis, Éxodo. Vamos a Éxodo, 19:6. Y dice así, leo del 5, desde el 5 voy, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, solo para poner el contexto, Dios los acaba de sacar de Egipto, rotos, destruidos, sufriendo, eran esclavos, y Dios descendió y liberó a su pueblo. Cuando los trae por el desierto, es aquí donde les dice esta porción: si ustedes me obedecen, si ustedes viven a la luz de mi palabra, ustedes serán el especial tesoro para mí. Ahora, no los fueron a rescatar a Egipto porque eran un pueblo maravilloso. Era un pueblo herido, roto, destruido. Pero ellos olvidaron el propósito de su elección. Número 2, porque olvidaron el propósito de la ley. Vamos a Salmo 1. Por favor, muy conocido el Salmo 1. Ellos olvidaron por qué Dios les dio su palabra. Pero mire lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es lo que dice Dios de su palabra que puede hacer en la vida de un hombre y de una mujer. Pero ellos olvidaron el propósito de la ley del Señor y en su lugar dieron paso al conocimiento meramente intelectual. Los fariseos se aprendían la ley del Señor a partir de los 6 años de memoria. Y ellos solo vivían con eso, ¿verdad? Es que yo me sé la Biblia. Claro, sí se la sabían porque era parte de su disciplina. Pero en su lugar dieron paso al conocimiento meramente intelectual sin transformación y al esfuerzo en cumplirla para alcanzar la justicia para salvación. O sea, lo que ellos habían memorizado no estaba transformando su vida. Solo se recitaban la ley del Señor de memoria, pero no estaba pasando nada en su corazón. No estaba pasando nada en su familia, no estaba pasando nada en la sociedad. Y en tercer lugar, ¿por qué fracasaron como nación? Porque se jactaban en Dios sin conocerle. Nosotros, nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, ningún pueblo como nosotros. El Dios de nuestros padres, pero ni conoces a Dios, mano. Solo hablas de Dios, crees en Dios, pero no conoces a Dios. Tu vida no refleja que conoces a Dios. Ellos solo se sentían orgullosos de su monoteísmo. Vamos rápidamente a Deuteronomio, al 5.º libro. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Esto es de lo que ellos se sentían orgullosos. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ellos se memorizaron estas palabras, pero no pasaba nada. Por eso fracasaron como nación. Vamos a ir otra vez a Romanos. Vamos a regresar a nuestro texto. Romanos 2, 18 al 23. Voy a leerlo. Dice así: y conoce su voluntad. Le está hablando a los judíos. Y conoce su voluntad,
E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ahora quiero que veamos lo que la ley produce en el corazón del ser humano. Porque eso es lo que se esperaría que ellos vivieran. Así que Pablo no está diciendo la ley no sirve para nada, les está diciendo miren, ustedes teniendo la ley deberían vivir así, porque esto es lo que produce la ley. Número 1, conocer y ser instruido en la voluntad de Dios. Alguien que pasa tiempo con la palabra, ese pueblo que Dios le dio su ley, esto es lo que ellos podían haber logrado. Conocer y ser instruidos en la voluntad de Dios. Pero ellos solo se jactaban de decir, no, nosotros conocemos la ley. Porque ellos habían desconectado su mente de su corazón. Ellos solo se jactaban de decir, nosotros conocemos la voluntad de Dios, no como los otros. Pero no estaba pasando nada en su corazón. Pero esto es lo que produce la ley. Produce un cambio a nivel intelectual y a nivel de corazón. ¿Cuál es el resultado de conocer y ser instruido en la voluntad de Dios? Les dice, apruebas lo mejor. Si tú conocieras realmente la voluntad de Dios, tendrías discernimiento. Pero lo que tú apruebas como mejor solo es basado en tu intelectualismo, no en un proceso de transformación. Número 2, otro resultado de conocer y ser instruido en la voluntad de Dios es que hay seguridad. O sea, no andas agarrando cualquier cosa que hay allá afuera para vivir. No, tienes un riel. La palabra del Señor es como un riel. En eso hay seguridad. Eso es lo que debió haber producido la ley en el corazón de ellos. Pero ellos solo se jactaban de tener un riel, aunque iban caminando al lado del riel. Ese es como el escenario que uno ve a menudo aquí en nuestro país de los migrantes. Los migrantes que van caminando al lado del riel, ¿verdad? Eso es lo que había hecho el pueblo judío. Ellos tenían los rieles, pero no estaban en los rieles, iban al lado. Pero cuando alguien está en el riel, tiene discernimiento, tiene seguridad, tiene la verdad. Esto es de lo que ellos se jactaban sin tenerlo, pero esto es lo que puede producir la ley. Y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Ahora, alguien que tiene la ley del Señor, ¿qué más puede hacer en la vida de los demás? Número 2, guiar a otros. Les dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Lo que la ley puede hacer en una persona es darle el poder de guiar a otros. Pero ellos solo creían que estaban guiando a otros, pero no estaban guiando a nadie. Qué triste. Número 2, alumbrar a otros. Cuando vives a la luz de la ley, de la palabra del Señor, eso es lo que puede pasar. Luz de los que están en tinieblas. ¿Han visto focos sucios? Que con el tiempo, ¿verdad? Se van ahí ensuciando. Y uno lo prende y la luz ya es bien amarilla, opaca, ¿verdad? Bueno, este pueblo, ellos creían que estaban resplandecientes como nación. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos la ley del Señor. Pero lo que Pablo les está diciendo, ustedes ya no prenden. Ustedes como foco ya no sirven. Pero creen que por tener la ley del Señor, ustedes, todo mundo los ve. No, ya no son el pueblo que otros deberían seguir.
Ya no son la luz de los que están en las tinieblas, ustedes ya viven en tinieblas. Pero eso es lo que puede hacer la palabra del Señor, alumbrar a otros. Por algo el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Porque cuando alguien vive a la luz de estos preceptos, se convierte en luz para otros. Pero el pueblo de Israel, ya no. Otro, instruir a otros, instructor de los indoctos. Un indocto para el pueblo judío era un ignorante. Bueno, lo que dice Pablo es que, miren, si ustedes vivieran a la luz de la ley, ustedes podrían instruir a otros, a los que no conocen a Dios, ustedes los podrían guiar. Pero eso es lo que ya no está pasando en la vida de ustedes. Maestro de niños, aquí está haciendo referencia a esos inmaduros que hay que enseñarles a crecer, a instruirlos hasta que tomen fuerza para seguir adelante. Esto es lo que hace la ley y eso es lo que se esperaba que como pueblo pudieran hacer, pero ya no lo estaban haciendo, solo creían que lo hacían. Es ahí cuando dicen, no hay peor ciego. Sí se la saben, ¿verdad? Proverbios 4:23. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ese era el pueblo judío. Este es el pueblo que el apóstol Pablo está describiendo. Los judíos solo se jactan de ser el pueblo de Dios, pero no lo son. No viven como pueblo de Dios. Pero miren escuchen lo que dice el Salmo 19, 7 al 10. Eso es lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Cuántos han comido miel así, de esta que se está destilando del panal? No de esas que venden diluidas en el mercado y que le dicen, esta es la auténtica. No, no es la auténtica. De esas que uno va, ¿verdad? ¡Ah, qué rico! Y si es con un pancito así tostado, Toño, un bolillito y café, mejor, ¿no? De lo que te pierdes, Toño. Muy bien. Pero esto es lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios para el corazón. No solo eso, avancemos un poco más. También otorga privilegios. La ley otorga privilegios, influencia por medio de la enseñanza, porque les empieza a decir, tú que enseñas a otro, o sea, la ley, la palabra del Señor, te da la capacidad de enseñar a otros, no necesariamente en una clase. La enseñanza a veces solo es modelando para otros. Eso es lo que produce la ley. En segundo lugar, autoridad por medio de la predicación. Número 3, la ley puede darte criterios espirituales basados en la palabra de Dios cuando todo mundo opina basado en lo que otros dicen y la sociedad dice y nuestras sociedades van cambiando. Lo que es aceptable en estos años, en otros años será aborrecible. Y lo que en estos años es aborrecible, más adelante será aceptable. Y así es nuestra sociedad. Hoy abrazan una cosa, mañana la van a desechar. Por eso yo soy de la idea que esta onda de la ideología de género en unos años será así como, ¿a poco sí, abuelo, ustedes creían eso? ¿Verdad? Sí, era la moda en ese momento. Y sus nietos así de, qué raros eran, abuelo, ustedes creyendo eso. Pero para nosotros ahorita, para nuestra sociedad, el que no abraza las ideologías de género está desconectado. En unos años eso se va a ir a la basura, hermanos, ¿verdad?
Es la palabra de Dios la que nos puede afirmar para no dejarnos llevar por filosofías, por ideologías y por cualquier otra cosa que venga. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos puede llevar a vivir vidas piadosas. Entonces, otra vez, si esto es lo que produce la palabra de Dios, ¿por qué fracasaron como nación? Si esto es lo que produce la palabra de Dios en la vida de un creyente, ¿por qué hay creyentes sin gozo, sin paz, amargados? ¿Por qué hay matrimonios, hablando ya del divorcio, matrimonios cristianos? ¿Por qué hay infidelidad? ¿Por qué hay iglesias divididas? Porque el pueblo judío hacía todo lo opuesto a lo que creían y enseñaban. Eso es como que un padre le diga a su hijo, a un hijo pequeño: alístate para ir a la iglesia porque es domingo. Y el papá ni va. ¿Y tú qué vas a hacer, papá? Necesito trabajar. Ah, mira qué chulito el papá. ¿Sabe qué le está enseñando a su hijo? Hijo, ve a la iglesia, pero cuando ya tengas familia, ya no es tiempo de ir a la iglesia porque hay que proveer. ¿Verdad? Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo ese papá. Aunque no se lo diga, le está diciendo: si debes sacrificar un domingo para ir a la iglesia, para proveer a tu casa, decide proveer. Pero tú ve, ¿eh? Eso es como el papá cuando le dice: hijo, ¿ya llevas tu Biblia a la iglesia? Y el papá ni la trae. ¿Sabe cuál fue la opinión de Jesús de los judíos de su tiempo? Fue esta. Si la quiere leer, vaya a Mateo capítulo 15, los versos 1 al 20, ahí está. Pero los describió así: amantes de sus tradiciones más que de la ley del Señor. El pueblo judío, junto con su liderazgo, en ese tiempo amaban más las tradiciones. Eso es como cuando ya nació el bebé y entonces empiezan a pensar: hay que bautizar al bebé. Nunca han ido a misa, pero hay que bautizar al bebé. Eso es como cuando los cristianos van a la iglesia en Navidad. Se aparecen 2, 3 veces al año, pero es Navidad, hay que ir a la iglesia. O en Año Nuevo para pedir la bendición del Señor. Somos iguales, hermanos. No hemos cambiado en el corazón. Amantes de sus tradiciones más que de la ley del Señor. El Señor Jesucristo dijo de ellos que era un pueblo hipócrita, que eran ciegos guiando ciegos, que era un pueblo sin entendimiento. Así que Él les dijo a sus oyentes: así que todo lo que os digan sus líderes, que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La opinión del apóstol Pablo hasta este momento es que eran judíos egoístas, jactanciosos e incongruentes. ¿Y en qué termina eso? ¿Cuál es el resultado de una vida incongruente? Es esto. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los que no son judíos, por causa de los judíos. Por eso es que hay gente que dice: para ser como ese cristiano, mejor me quedo donde estoy. Oye, pero ven a mi iglesia, te invito el domingo, va a estar buenísimo. Ajá, sí, para ser como tú, mejor me quedo donde estoy. Eso es como el que anda compartiendo de Cristo, pero se está divorciando.
A mí no me mires, ¿verdad? Tú mira a Cristo. No, eso no es lo que dijo Pablo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, tú no veas lo que yo hago, pero ven a Cristo. No hay manera de hacer eso. Esto es mucho más grave de lo que pensamos. El nombre de Dios es blasfemado. Miren, hermanos, no se trata de que no, yo no quiero ir a Getsemaní, esa iglesia no, eso no es el problema. El problema no es que hablen mal del pastor Arturo o de un servidor, ese es el menor de los problemas. El mayor problema cuando no vivimos como la Biblia dice que debemos vivir es que el nombre de Dios es blasfemado. ¿Y ese es el Dios que me predicas, que da gozo y paz y estás todo amargado? ¿Ese es el Dios que tú dices que sana, salva y restaura? Y mira cómo estás. Eso es lo que hizo el pueblo judío. Dios los amó cuando ellos eran un pueblo miserable. Cuando ellos estaban sufriendo, Dios los amó. Los limpió, los lavó, los trajo por el desierto y ahí en el desierto les dio su ley. Ahí en el desierto ellos vieron cosas extraordinarias. Pero allí en el desierto esa generación murió por incrédulos. Y los que pasaron al otro lado fueron sus hijos menores de 20 años. Porque Dios dijo, este pueblo por incredulidad va a morir en este desierto. Los que van a cruzar al otro lado son sus hijos. Para ir cerrando, según el cronómetro me quedan 11 minutos. Vamos a ver si lo logramos, ¿ok? Religión versus transformación. Un religioso se centra en lo externo. O sea, un religioso se siente bien porque lo vean ir a ciertos lugares el fin de semana. Un religioso se siente bien cumpliendo ciertos requisitos, que eso es lo que el pueblo judío estaba haciendo. La palabra de Dios es un ídolo más. O sea, tengo la Biblia, pero también tengo A, y ustedes pónganle nombre, también tengo B, también tengo C, y además hay que hacer esto. Eso es lo que hace un religioso. La Biblia ocupa el lugar, el mismo lugar que otros elementos dentro de su casa y dentro de su vida. Eso es un religioso. Iguala la obra con la obediencia. Ah, Señor, ya viste que hoy vine a la iglesia, así que ahí te encargo mi semana. Crea pasos A, B, C, D, E, y si no le alcanza Z, vuelve con doble A, triple A y todo. Eso es lo que hace un religioso. Lo ve como pasos. Se centra en la temporalidad mientras todo le vaya bien, es fiel. Cuando falla, se acabó. Lo hace sin temor de Dios. O sea, no conecta su corazón con Dios, porque lo ve como meros pasos. Eso es lo que había pasado con el pueblo judío. Eso es lo que estaban haciendo los judíos. Y Dios dijo de ellos, si ustedes viven a la luz de mi palabra, serán cabeza y no cola. Ustedes perseguirán y no serán perseguidos. A muchos les encantan esos pasajes de la Biblia. No, declaramos hoy que somos cabeza y no cola. Sí, pero léete los versículos anteriores, ¿verdad? Que dice, si ustedes hacen esto, serán cabeza y no cola. Pero en nuestros días hay gente que se levanta. No, declaramos en el nombre de Jesús que somos cabeza y no cola. Por favor, léete lo que sigue. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y ese es el riesgo que podemos correr nosotros los creyentes también. ¿Qué es lo que hace Cristo en nuestras vidas? Número uno, Cristo está más interesado en lo externo, en lo interno que en lo externo. A Cristo le interesa más que haya un cambio aquí adentro. Porque el cambio de adentro va a producir un cambio hacia afuera. No es al revés, no es cambio hábitos es Cristo cambia mi mente y mi corazón y entonces empiezo a cambiar hábitos. Número dos, la palabra es un agente de cambio.
La palabra del Señor se convierte en una parte activa de nuestras vidas. Es como cuando a veces me dicen, mire pastor, yo creo que usted tenía cámaras, puso cámaras en nuestra casa porque usted habló de nosotros, ¿verdad? Bueno, así me sentí esta semana en Querétaro, hermanos, en las predicaciones. Parecía que alguien fue a poner cámaras a mi casa. Creo que saber quién es. Me pusieron micrófonos también. Y esta semana nos fue como en feria también. Pero eso es lo que hace la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cristo primero quiere obediencia y después buenas obras. El religioso lo hace al revés. Él primero quiere buenas obras y luego le pone igual obediencia. Cristo funciona de otra manera. Cristo ha comenzado un proceso en nuestras vidas que va a concluir hasta que Él regrese por su iglesia. Por eso es que todos batallamos con el pecado. Filipenses 1:6, ¿verdad? Y estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, yo tengo 32 años de ser creyente y Cristo sigue trabajando en mí. Para los que piensan que los pastores somos perfectos, pregúntenle a mi esposa y pregúntenle a Norma y se los van a confirmar. Para los que piensan que los que llevan 50 años de creyente, no hombre, ese tipo ya no batalla con nada, esa es la gran mentira. El que tiene 2 días de creyente y el que tiene 50 años de creyente está en una guerra espiritual, está en una lucha. Es un proceso. Se centra en lo eterno e invisible. Los creyentes vamos buscando algo mucho más que la recompensa del público. Los creyentes vamos buscando a Cristo. Y la última, la diferencia de la religión con Cristo es que Cristo pone temor en el corazón para agradarlo a Él antes que a los hombres. Charles Spurgeon en 1800 dijo esto: no es la apariencia ni lo exterior, no es la forma ni la ceremonia, sino la obra interior del Espíritu Santo, es la santidad y el cambio de actitud. Ojalá, dijo este pastor en 1800, que ninguno de nosotros caiga jamás en el burdo error de aquellos que se imaginan que ciertas ceremonias conllevan un cierto grado de gracia divina, porque de ningún modo cuentan con ella. No es ser cristiano por fuera, se es cristiano por dentro. Porque si hay un cristianismo adentro, va a producir cambios hacia afuera. El Señor Jesucristo terminó con estas palabras el gran sermón conocido como el Sermón del Monte. Mateo 7, 24 al 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Sabe que la palabra es bien fuerte en griego? Es un hombre estúpido, es un hombre tonto, es un hombre necio. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Eso es a la multitud, pero a una iglesia, ¿ok? A una iglesia, Cristo dice de esto en Apocalipsis. A una iglesia le dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Miren, si cortáramos ahí el texto, nosotros nos levantaríamos y seguramente los pastores diríamos:
Nosotros queremos ser esa iglesia que trabaja, que va, viene, hace, deshace, de verdad una iglesia así. Pero ahí no termina. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, iglesia, Cristo le está diciendo a su iglesia, a una iglesia, le está diciendo, todo lo que tú haces a mí no me honra. Se han convertido en una iglesia religiosa. Ama a los pobres, dan dinero, envían misioneros, construyen, hacen y deshacen. Pero eso a mí no me honra. Este es el pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que no importa cuántos recursos sigas dando, ya no me honra eso. No importa cuántos días a la semana destines para servirme, ya no me honra eso. No importa si compras un terreno y lo donas a una iglesia, eso a mí ya no me honra, porque tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ahí no termina tampoco, porque sería muy doloroso que nos dejaran así. Dice, número 1, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Saben por qué les pregunté que recordaran el día en que Cristo nos salvó? Porque fue el día en que éramos los más dignos de conmiseración y la única persona que nos amó fue Cristo. Recuerda de dónde has caído y número 2, arrepiéntete y número 3, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Saben, hermanos? Podemos ser una iglesia que plante otra iglesia al sur de la ciudad. Podemos ser una iglesia que envíe obreros a Uruguay. Podemos ser una iglesia que envíe, Dios mediante, en los próximos años, obreros a Medio Oriente. Podemos ser una iglesia que ayudemos a rescatar mujeres víctimas de la trata de personas. Podemos dar recursos al mundo y ser una iglesia que solo hace ruido, como el apóstol Pablo dijo, como címbalo que retiñe, pero ya ni se discierne qué es lo que está pasando. Podemos ser cristianos que demos nuestros recursos para la obra del Señor. Podemos ser cristianos que nunca faltemos a la iglesia. Y desde allá arriba, el Señor diciéndonos, yo tengo algo contra ti. Eso es mucho más grave. Esa es la diferencia entre religión y Cristo. El pueblo judío solo tomaron la ley y no dejaban que se empolvara, ¿verdad? Solo eso. Ellos se sintieron como nación, un pueblo privilegiado, que lo eran, pero comenzaron a menospreciar a las otras naciones y decían, pobres paganos, por eso se van a ir al infierno. Lo que no sabían es que ellos iban camino al infierno también. Y qué grave, qué triste, qué vergüenza, qué dolor. Alguno preguntará, entonces, ¿de qué sirve tener la ley? No se lo pierda, próximo domingo, 9:30 y 12 del mediodía, porque voy a responder esa pregunta. Entonces, ¿de qué sirve leer esto? ¿De qué sirve estar aquí el domingo? Bueno, Romanos capítulo 3, échenle una leída para que tengan una idea hacia dónde va a ir la enseñanza. Dijera Lisa cuando estaba más pequeña, la piedricación, ¿verdad? Entonces, échense una leída en Romanos capítulo 3 para que no se pierdan la piedricación del próximo domingo. Ok, puestos de pie, por favor. Tome un tiempo con Dios. Ahí en silencio, hable con Dios.
El rey David le dijo al Señor, examina mi corazón. Y hoy es un buen día para una oración así. Examina mi corazón. Padre, yo no estoy delante de mis hermanos limpio, porque yo mismo tengo que pedirte esta tarde que examines mi corazón. Yo mismo, Señor, tengo que pedirte hoy que estorbes mis caminos para que la gloria solo sea de Cristo. Padre, si nosotros, si esta iglesia nos hemos enrolado en una vida religiosa y desde allá arriba tú puedes estar diciéndonos, yo tengo algo contra ti hoy, queremos venir delante de ti y pedirte perdón. Si al mirar tú nuestras vidas tienes algo contra nosotros, hoy es un buen día para decirte, Señor, perdónanos, límpianos. Pon humildad en nuestro corazón, quita el orgullo de nosotros, quita el autoengaño de nosotros. Y hoy que podamos salir sensibles a tu voz. Gracias por tu iglesia y gracias, Señor, porque a pesar de lo que somos, nos amaste con amor eterno. De hecho, Señor, tú viniste a nuestro encuentro cuando nosotros no te estábamos buscando. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria y la honra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén.